Su forma de calado poco profundo era perfecta para asaltar playas. Me asombra que nadie más tuviera barcos como estos. Los monarcas europeos creían con absoluta confianza que sus ciudades del interior estaban a salvo de la furia de la guerra naval en alta mar. Esa ilusión reconfortante se desvaneció cuando enormes buques de guerra, diseñados para resistir la violencia del Atlántico Norte, comenzaron a deslizarse en silencio por apenas 1 metro de agua fluvial poco profunda. Esta paradoja imposible dejó obsoletas las fortificaciones costeras tradicionales, abriendo sin obstáculos el camino hacia una era sin precedentes de expansión global implacable. El catalizador geográfico, forjado por los fiordos. La aterradora eficiencia del Drakkar vikingo no nació de un deseo estético, sino de la necesidad brutal impuesta por un paisaje implacable y fragmentado. Escandinavia era una región marcada por imponentes cordilleras, densos bosques primigenios y una costa escarpada que parecía diseñada para aislar un asentamiento del siguiente. La propia tierra se convertía en una barrera hostil que hacía que viajar por tierra fuera una tarea agotadora y casi imposible. Para sobrevivir en un mundo así, los nórdicos se vieron obligados a apartar la mirada del interior rocoso y dirigirla hacia las frías y agitadas aguas del Atlántico Norte. Este aislamiento geográfico significaba que el océano no era solo una frontera, sino la única vía viable para el comercio, la comunicación y la supervivencia básica. Como cada asentamiento importante estaba marcado por profundos y estrechos fiordos que se adentraban kilómetros en el continente, el mar se convirtió en el principal tejido conectivo de toda su sociedad. Las presiones únicas de este entorno exigían una embarcación capaz de soportar el embate de las olas del océano abierto y, al mismo tiempo, lo bastante ágil para maniobrar en las aguas poco profundas y rocosas de la costa interior. Necesitaban un barco lo suficientemente rápido para dejar atrás una tormenta y lo bastante ligero para arrastrarlo por tierra cuando las vías fluviales llegaban a su fin. Al dominar el mar por pura necesidad, los vikingos crearon sin proponérselo una red marítima que les otorgó una perspectiva mucho más amplia que la de sus vecinos del sur, atados a la tierra. Esta cultura orientada hacia el exterior fomentó una curiosidad y una valentía excepcionales, ya que cada travesía era un experimento para llevar al límite sus capacidades de construcción naval. El Drakkar fue la culminación definitiva de estas presiones ambientales, una síntesis perfecta entre el ingenio humano y las exigencias agrestes de la naturaleza escandinava. A medida que estas naves evolucionaron, pasaron de ser simples medios de transporte costero a convertirse en los depredadores más formidables que jamás hayan azotado las costas de Europa. El casco que cambió la guerra naval. El verdadero terror del Drakkar vikingo no provenía de su tamaño imponente, sino de un diseño arquitectónico revolucionario que desafiaba las reglas establecidas de la guerra en el mar. Mientras los constructores navales del Mediterráneo confiaban en tablones rígidos colocados borde con borde, los carpinteros navales nórdicos empleaban un método ingenioso y sumamente adaptable, conocido como construcción a tingladillo. Esta técnica consistía en tallar con precisión tablones de roble maduro y superponerlos a lo largo de toda la embarcación. Estas piezas de madera, montadas una sobre otra, se fijaban con sólidos remaches de hierro y se sellaban cuidadosamente con una mezcla de pelo animal y espesa brea negra. El resultado, un barco extraordinariamente hermético que, al mismo tiempo, podía retorcerse y flexionarse ante el castigo de las olas del Atlántico Norte. En lugar de enfrentarse rígidamente a la fuerza aplastante del océano, el Drakkar construido a tingladillo parecía respirar y deslizarse sobre la superficie cambiante del agua. Sin embargo, la característica más devastadora de esta anatomía naval era su aterrador calado poco profundo, que volvió obsoletas las defensas costeras tradicionales de Europa. Un enorme buque de guerra vikingo, con una tripulación de 60 hombres completamente armados,
podía flotar cómodamente en menos de 1 metro de agua sin rozar el fondo. Esta flotabilidad sin precedentes permitía a los saqueadores nórdicos evitar los puertos fortificados de aguas profundas y varar directamente en las playas arenosas de aldeas costeras desprevenidas. Además, ese calado reducido hacía posible que estos depredadores del mar abierto pasaran sin dificultad del océano a estrechos y sinuosos sistemas fluviales del interior. Para la absoluta incredulidad de sus enemigos, los vikingos podían internarse en el corazón de un continente donde ninguna armada extranjera se había atrevido jamás a entrar. La realidad era inquietante. Cualquier reino con un río conectado al mar quedaba completamente expuesto a un asalto anfibio repentino y devastador. El impacto psicológico de ver una flota de estas enormes y flexibles bestias de madera deslizándose en silencio hasta la orilla de un río poco profundo bastaba para quebrar la moral de cualquier ejército. Viento, remos y una velocidad implacable. La aterradora rapidez con la que se desataba una incursión vikinga dependía por completo de un sofisticado sistema de propulsión híbrido que combinaba, casi a la perfección, la fuerza bruta del viento con la resistencia incansable del músculo humano. Antes del siglo VIII, estas primeras embarcaciones costeras se movían principalmente a remo, lo que limitaba enormemente su capacidad para cruzar las vastas y violentas aguas del océano abierto. Esta limitación tecnológica crucial desapareció por completo con la incorporación de la enorme vela cuadrada, una mejora de ingeniería monumental que transformó al Drakkar en un depredador marítimo imparable. Estas velas gigantes se tejían meticulosamente con lana gruesa y se reforzaban con tiras de cuero espeso, diseñadas deliberadamente para atrapar los feroces vientos del Mar del Norte sin desgarrarse bajo una presión descomunal. Para evitar que el imponente mástil aplastara el flexible casco de madera, los constructores navales vikingos introdujeron la sobrequilla, un macizo bloque de roble que distribuía de manera perfecta el enorme peso a lo largo de la nave. Con el viento hinchando la lona de lana, un Drakkar completamente tripulado podía alcanzar velocidades asombrosas de hasta 12 nudos, lo que les permitía superar con absoluta facilidad a cualquier fuerza naval europea de la época. Sin embargo, el verdadero genio táctico de esta embarcación se revelaba cuando los vientos aullantes cesaban de repente o cuando los saqueadores se adentraban en los estrechos y sinuosos cursos de un sistema fluvial interior. Hasta 30 guerreros, exhaustos, pero altamente disciplinados, podían pasar al instante a los remos, deslizando sus pesadas palas de madera por aberturas especialmente diseñadas para maniobrar con una precisión aterradora incluso en calma total. Esta versatilidad sin igual significaba que ni una tormenta local ni una caída repentina del viento podían frenar el avance vikingo, haciendo que sus campañas implacables de conquista fueran casi imposibles de prever o de detener. Saqueadores, ríos y rescates. Las aterradoras ventajas mecánicas del Drakkar no eran simples conceptos teóricos, sino realidades inquietantes que llevaron a los reinos más poderosos de Europa al borde del colapso absoluto. A mediados del siglo IX, estas embarcaciones de calado poco profundo habían dejado de ser una molestia costera para convertirse en una fuerza casi apocalíptica, capaz de ejecutar asedios coordinados tierra adentro. En el fatídico año 845, una enorme flota de Drakkars, liderada por el legendario caudillo Ragnar Lodbrok, eludió por completo las defensas costeras de Francia Occidental y navegó directamente por el río Sena. Los soldados francos contemplaron con absoluta incredulidad cómo una armada de dragones de madera pintados se deslizaba sin esfuerzo por el interior del continente, desembarcando un ejército altamente disciplinado justo ante las vulnerables puertas de París. El rey Carlos el Calvo comprendió rápidamente que su caballería tradicional jamás podría igualar la velocidad aterradora y la movilidad anfibia de los invasores vikingos. Para salvar su capital de la aniquilación total,
el monarca desesperado se vio obligado a pagar un rescate descomunal de 3.175 kilogramos de plata maciza simplemente para que los nórdicos se marcharan. Sin embargo, los mismos buques de guerra que desmantelaron sistemáticamente las fortificaciones europeas también fueron responsables de construir una de las redes comerciales más extensas y lucrativas de la Edad Media. En lugar de limitarse a saquear y quemar cada asentamiento que encontraban, los pragmáticos navegantes nórdicos establecieron prósperos centros económicos en enclaves comerciales, clave como Hedeby, Birka y Novgorod. Las mismas bodegas que antes transportaban botines robados y guerreros armados hasta los dientes, pronto se llenaron de codiciadas mercancías del norte, como ámbar báltico, gruesas pieles de animales e marfil de Morsa. Estos mercaderes surcaron con sus resistentes naves los extensos sistemas fluviales del Dnieper y del Volga, llevando los límites de su influencia hasta los vibrantes mercados de Bagdad y las puertas doradas del Imperio Bizantino. Algunos nórdicos incluso entraron al servicio directo del emperador bizantino como miembros de la élite Guardia Varega, una prueba de hasta qué punto su movilidad marítima los integró en estructuras políticas extranjeras. A cambio de sus valiosos productos del norte, los vikingos regresaban a casa con especias exóticas, pesadas sedas tejidas y relucientes dirhams de plata procedentes del mundo islámico. Este alcance global sin precedentes demostró que sus magníficas naves eran tan eficaces para forjar un imperio mercantil como para librar una guerra costera impredecible. El giro final. La extraordinaria brillantez mecánica del Drakkar construido a tingladillo habría sido completamente inútil sin la capacidad de navegar con precisión cuando la costa familiar desaparecía de vista. Mientras otros marineros medievales se aferraban desesperadamente a la seguridad del litoral, los vikingos se atrevían a cruzar la cegadora inmensidad del Atlántico Norte, guiándose por métodos sensoriales sorprendentemente sofisticados. Para mantener un rumbo constante durante las horas más luminosas del día, estos maestros de la navegación utilizaban un disco de madera tallado especialmente, conocido como brújula solar. Pero ¿qué ocurría cuando las impenetrables nieblas del norte cubrían el cielo? Entonces recurrían a cristales polarizados, llamados piedras solares, capaces de señalar con precisión la posición exacta del sol oculto tras las nubes. Más allá de estas asombrosas hazañas de orientación, los vikingos comprendían algo fundamental. El Drakkar era también un arma devastadora de guerra psicológica, diseñada para quebrar al enemigo antes de que se blandiera a una sola espada. Las aterradoras cabezas de dragón talladas en la proa no eran simples adornos, estaban meticulosamente esculpidas para infundir terror en sus adversarios y ahuyentar a los espíritus protectores de las costas que atacaban sin descanso. Sin embargo, el giro más fascinante de este reinado de terror marítimo revela una profunda vulnerabilidad espiritual de los propios nórdicos. Antes de regresar a la seguridad de sus fiordos, los saqueadores victoriosos desmontaban por completo y ocultaban estas monstruosas figuras de madera para no ofender a los espíritus de su propia tierra. Este detalle histórico demuestra que los brillantes creadores de la nave más temida de su tiempo también sentían respeto, y quizá temor, ante sus implicaciones sobrenaturales. El Drakkar vikingo fue mucho más que un arma. Fue una máquina de adaptación que convirtió la geografía en poder y transformó el rumbo de la historia medieval. Si quieres descubrir más historias como esta, donde la ingeniería, la guerra y el ingenio humano chocan de frente, suscríbete y acompáñanos en la próxima expedición.